Hola, mi nombre es Daniel Robbins, soy director de datos de Cunan y les queríamos dar, por un lado, agradecer a todos los que se han postulado por el programa PIL y por otro lado darles una pequeña capacitación sobre una de nuestras áreas que es bases de datos. Muchos les interesaría trabajar ahí y bueno, les vamos a contar algunas cosas del estado del arte, sobre todo de las bases de datos y qué es lo que está pasando alrededor de ellas. En primer lugar, les vamos a tratar el tema de las revoluciones de las bases de datos y vamos a ver que a lo largo de la historia han habido tres y dejar esta pequeña reflexión donde nos dice David Mitchell que todas las revoluciones duran hasta que suceden. Después de ello son inevitables. Y hoy lo que está pasando en el mundo con los datos ya es inevitable. Hoy por hoy sabemos que los recursos más valiosos del mundo son los datos. Y en ellos las bases de datos juegan un papel preponderante porque son las que permiten, digamos, administrar y gestionar todos estos datos que se están generando en el mundo en esta era digital. En esto tenemos que las empresas más valuadas a nivel del mundo, entre ellas puede ser Google, Tesla, Facebook, Uber, pero son todas tecnológicas, ¿verdad? Eh, Vamos a ver que en la historia de las bases de datos tenemos tres revoluciones. La primera de ellas se da a partir de los años 40 y 50, cuando aparecen la primera forma que tuvimos de guardar datos, que era en tarjetas perforadas. Junto con ella, la aparición de las cintas magnéticas y los discos hacen a esta primera revolución y donde aparecen las primeras bases de datos que son bases de datos indexadas en modo secuencial, modelos jerárquicos o modelos de redes. Este tipo de bases de datos eh, eh, empieza a cambiar cuando Code escribe, digamos, su paper de tecnología donde vislumbra lo que es el modelo relacional y aparecen a partir de esto todas las bases de datos relacionales que hoy están muy difundidas, como puede ser Oracle, MySQL, PostgreSQL, DB2, Ingres, Informix, Sybase, etc. Todas estas bases de datos tienen características muy similares y cambian cuando aparece la tercera revolución de bases de datos, que es cuando es en la que estamos viviendo actualmente, y también cambian a partir de una publicación de papers tecnológicos, que en este caso no es Code, sino que es Google el que lo hace, entre el año 2003 y 2006, y a partir de esto aparece la nueva generación de bases de datos que se dan específicamente por todo lo que es el Big Data. El Big Data trae, digamos, nuevas necesidades de procesamiento, nuevas necesidades de tipos de datos y nuevas necesidades de velocidad de generación de estos datos y de analítica. Entonces, aquí, como pueden ver en esta figura, a partir de estos nuevos papers de tecnología empiezan a aparecer Hadoop, Vertica, Cassandra, React, Dynamo, VoltDB, Neo4j, etc. Vamos a ver un poco toda esta historia y entre ellos este pequeño video, digamos, de la historia de las bases de datos hasta eh, las bases de datos relacionales. Our lives are flooded with all kinds of information. Thanks to computer databases, we interact with information easily and seamlessly on a daily basis. Databases were used to organize information long before the computer age. This Sumerian tablet is an index of medical prescriptions. Ship manifests, card catalogs, and product inventories are also databases.
The computer allowed databases to be automated. Early computer databases followed a flat file model, a simple, consecutive list of records. But this format required that computers begin every search at the start of the list and search sequentially. This was a slow way to search and maintain large volumes of records. New, faster databases were needed that were expandable, reliable, and efficient. In the mid-1960s, IBM used a hierarchical model for their Information Management System, IMS. This tree-like structure, with parent nodes pointing to child nodes, was successfully used by NASA to manage drawings for the lunar lander. A more flexible network model was developed by GE's Charles Bachman. Now, child nodes could have multiple parents, but as the database got complicated, it was too hard to manage all those pointers. Ted Codd, a computer scientist at IBM, had a better idea. His relational database model, which he first proposed in 1970, organized a body of data into simple tables of related information. There were no pointers to maintain because tables are connected only by having matching data fields. This made it easier to access, merge, and change data. C.J. Date, an IBM instructor and author, was convinced that the relational database was a better model. Codd and Date wrote papers, lectured, and debated its merits. But Codd's relational database competed with another IBM product, the profitable IMS. So IBM was slow to support the new idea. In 1973, Michael Stonebraker's team at UC Berkeley used Codd's idea to create the Ingress Relational Database, making it freely available for a modest fee. Several companies used it as the basis for successful commercial products. It took until 1975 for IBM to produce an experimental relational database named System R. It used a structured query language developed by IBM's Don Chamberlain and Raymond Boyce to search and modify data. A young entrepreneur named Larry Ellison was also intrigued with Codd's ideas. In 1977, he put up $2,000 of his own money to start a software company with Bob Miner and Ed Oates. Their mission? Develop and sell the first commercially available relational database compatible with IBM System R. Their flagship product was Oracle, which shipped in 1979. The first version ran on mini-computers, but by 1983, the company had rewritten it to run on many more computer systems, including IBM PCs and mainframes. Oracle quickly became profitable. In 1983, IBM finally released a full-fledged commercial relational database, DB2, for mainframes. But it was too late for IBM to dominate the mini-computer market, and Oracle was already selling to IBM's customers. Oracle had adopted Ted Codd's relational database concept early, when his own employer, IBM, wouldn't, and Oracle became one of the largest software companies in the world. Its success helped relational databases become the way much of our computer data is organized. Working, communicating, shopping, relaxing. Nearly everywhere we go, data is gathered, organized, and made accessible. In this age of information, a database is never far away. Bueno, es una buena forma de entender lo que pasó desde el inicio de las bases de datos hasta, lo que es los años 2005 más o menos. Entonces, resumiendo un poco lo que vimos recién, las primeras bases de datos se almacenaban en tarjetas, los datos se almacenaban en tarjetas perforadas. Aparece la cinta y estas eran secuenciales y
con la aparición de los discos aparecen los primeros sistemas de base de datos. Aquí este tipo de sistemas eran modelos jerárquicos o modelos de red con un poco lo que explicaba este video de su complejidad. Y la complejidad más grande de esto era que el código de la aplicación tenía embebido el código de la base de datos. O sea, por ejemplo, para poder acceder a ciertos lugares, digamos, de la cinta, tenemos que adelantar la cinta, posicionarnos, leerla, etcétera. Entonces era muy complejo de mantener. A partir de los años 70, con Code y su paper, digamos, es donde se genera, digamos, esta nueva revolución de bases de datos, que es la teoría relacional y las bases de datos relacionales, donde en primer lugar este paper de Code su idea separa el código de las aplicaciones del motor de gestión de bases de datos. Por otro lado, la teoría relacional indica que las tablas estaban organizadas, las bases de datos estaban organizadas en tablas, los datos en tuplas, donde eran datos de tipo estructurados, teníamos filas y columnas, ¿no es cierto? Y relaciones entre esas tablas, donde habían constraints que validaban, digamos, los datos de una tabla contra los de otra. Y después ciertas operaciones como eran los joins, las proyecciones de unión y otras. A partir de todo esto es que aparecen luego los sistemas de gestión de base de datos como el SQL. Otra de los puntos importantes de esta teoría es la consistencia. Un dato, una transacción, digamos, que tenía commit nos obligaba a que ese dato quedara en la base de datos. Y aquí, digamos, todas las bases de datos relacionadas siguen lo que se llama la consistencia ACID. Atomicidad, consistencia, isolación y duración. Bueno, respecto a cómo lograban mayor capacidad de procesamiento estas bases de datos, era escalando verticalmente. O sea, no, para mejorar su performance teníamos que comprar un equipo más grande y con más memoria, más CPU, etcétera. Generalmente los discos o la parte del almacenamiento de estas bases de datos se encontraba en un almacenamiento externo o un storage. Eh, ¿Para qué se utilizaban? Bueno, para todo lo que eran sistemas transaccionales y sistemas para toma de decisiones, pero estos sistemas OLAP era con un diseño de data warehouse que requería, digamos, leer los transaccionales y generar un nuevo diseño para poder enfrentar los retos que teníamos de respuesta en ese momento. Otra de los cambios que generó, digamos, esta segunda revolución de las bases de datos es la estructura cliente-servidor y la arquitectura de N capas, donde por un lado teníamos las aplicaciones y por otro lado en una capa la base de datos. Vimos que las primeras bases de datos que aparecen, digamos, en esta era de las bases de datos relacionales es el System R de IBM, que ellos crean el lenguaje SQL. Y desde la academia, Michael Stonebraker se lo nombra como uno de los padres de las bases de datos. Él crea Ingress con su lenguaje QL, ¿no? Aquí, digamos, estamos hablando del académico más revolucionario en el mundo de las bases de datos. Él creó Ingress, Postgre, también creó Vertica ahora en esta tercera revolución de base de datos. Así como eso, VolDB, que es otra base de datos que es base de datos en memoria. Entonces fue como uno de los personajes más importantes en esta era, tanto en las bases de datos relacionales como en la nueva generación de las bases de datos. Y así como Stonebraker venía de la academia, Larry Ellison venía de la industria y él en los años 70, junto con este paper de Code, eh, eh, junto con el paper de Code, crea la Oracle Corporation con solamente $2.000, como decíamos
aquí en el paper, y genera la primera base de datos comercial, donde era una de sus características más importantes que se podía instalar en cualquier sistema, también en sistemas de las microcomputadoras o hasta en servidores muy pequeños o PCs. Entonces aquí revoluciona el mundo de las bases de datos y hace que sean muy accesibles para todo el mundo. Luego de eso, en toda la década, a partir de los años 70 hasta el 2000, el mundo de las bases de datos estuvo entre una guerra entre los mainframes y las microcomputadoras, eh, ganado sin dudas por los microcomputadores. Y aquí aparecen todas estas bases de datos que estamos viendo aquí, tanto Oracle como MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Ingress de base, el DB2 de IBM y el Sybase. Estas son como las bases más importantes que tuvimos en esta era hasta los años aproximadamente 2005. Habíamos dicho que la computación cliente-servidor marcó un gran crecimiento en las bases de datos, sobre todo cuando aparecen todas las aplicaciones Windows y después las aplicaciones en NK donde los clientes corrían directamente en browsers. Esto expandió las aplicaciones a generarse cada vez más y a hacer, gracias a Internet también, la expansión de los sistemas y la digitalización, el mundo digital, sobre todo en las empresas, ¿no? También en esta época aparecen, junto con después de la programación orientada a objetos y el surgimiento del lenguaje de programación Java y otros orientados a objetos, el intento de poder mapear las bases de datos que teníamos hacia directamente los datos. Y aquí aparecen las primeras bases de datos orientadas a objetos que, si bien fue solamente un intento, no lograron mantenerse en el mercado ni tuvieron éxito. Sí, hasta la verdad que por performance sobre todo y por su complejidad, siguieron utilizándose las bases de datos relacionales. Entre el año 95 y 2005 prácticamente fue una década sin novedades en el mundo de las bases de datos. En esta época empiezan a aparecer las grandes compañías que hoy tenemos, digamos, como Google, Facebook y otras, y estas empiezan a requerir, digamos, mayor cantidad de procesamiento de datos y no poder lograr, digamos, sus requerimientos en la tecnología que existía. Aquí es cuando uno de estos gigantes, que fue Google, que fue el pionero de Internet, decide escribir su propia tecnología de base de datos y cambiar este modelo relacional que hasta aquí teníamos. ¿Cuáles eran las exigencias o cuáles eran los requerimientos más importantes que habían? En primer lugar, que ya los datos no eran solamente estructurados, sino que datos era un video, una canción, una película. Datos eran, por ejemplo, el sonido de una rueda del tren en la vía, digamos, generando un sonido no tan normal. Entonces, toda la información de sensores, toda la información que necesitaba Google con su sistema de indexación de sitios y su motor de búsqueda. Entonces, aquí los tipos de datos nuevos, junto con la gran volumen de datos que teníamos y la velocidad en que esos datos se generaban y necesitábamos procesarlos, requirió de la aparición de nuevas tecnologías. Aquí es donde Google logra, digamos, presentar su primer paper y crea un sistema de archivos distribuidos en el año 2003. Aquí teníamos como algunas características, que el hardware de estos equipos era estándar, el almacenamiento era local
y particionaba los datos para poder tenerlos en muchos equipos al mismo tiempo. Entonces nos permitía una alta disponibilidad. Ante la caída de uno de los equipos, todo seguía funcionando. El otro paper tecnológico que Google revela en el año 2005 se refiere a la forma de procesar los datos y al procesamiento paralelo gracias a MapReduce. MapReduce permite distribuir, digamos, el procesamiento en muchos equipos y de su arquitectura, como la arquitectura de este file system distribuido eran muchos equipos interconectados a través de una red, necesitaba que el procesamiento se lleve hacia los datos, ¿no? Entonces el MapReduce tiene esta capacidad de dividir las partes de un proceso, donde hay una parte de mapeo y otra parte de reducción y devolución de datos, y cada uno de estos subprocesos los enviaba a distintos servidores. Esta fue también otro de los papers de tecnologías que revoluciona y cambia el mercado. Y en el año 2006 Google revela detalles de su base de datos, que era una base de datos columnar de gran escala y distribuida, con una estructura distribuida, que le servía para mapear. Él la utilizó para poder mapear los datos del file system este distribuido con los equipos y dónde se encontraban los datos, ¿no? Entonces, con esta base de datos era como una tabla de partición o una tabla FAT que hoy tiene el sistema operativo, donde indica dónde están los bloques de los archivos. Bueno, aquí algo parecido, nada más que la diferencia es que deberíamos ubicar dentro de este file system distribuido en qué equipo estaba esta parte o este archivo que estábamos buscando. Entonces, gracias a estos tres papers cambia el mundo y empiezan esta tercera revolución de base de datos no SQL y New SQL. No SQL porque no eran solo manejadas por el lenguaje de SQL. Por ejemplo, MapReduce tiene un lenguaje tipo Java, digamos. De hecho, está escrito en Java. Y no SQL porque no nos aseguraban también la consistencia ACID que teníamos en las bases de datos relacionales. O sea, ante esto de dar mayor capacidad de distribución, perdíamos, digamos, en la consistencia de estos datos. Luego fueron apareciendo las bases de datos New SQL que empiezan a lograr mayor consistencia y a adoptar ventajas que teníamos en las bases de datos relacionales. Esto que estamos viendo aquí es la arquitectura de Google, donde en la parte más de abajo de la infraestructura vemos los equipos. Digamos que estos equipos eran CPU y disco, equipos servidores comunes, digamos, no eran servidores muy caros. Luego sobre estos equipos se distribuía el file system de Google. Este file system permitía distintos tipos de datos, por ejemplo, música, sonido, datos estructurados, semiestructurados, etcétera. Y sobre este Google File System estaba el procesamiento, que lo hacíamos con MapReduce, y Bigtable, que es la base de datos que usábamos para relacionar, digamos, los datos dentro de los equipos. Luego sobre esta arquitectura se implementan todas las Google Applications, digamos, ya llamemos el Gmail, Google Fotos, Google Maps y todas las aplicaciones que Google fue generando a nivel de infraestructura. Entonces, gracias a esta arquitectura que la llamábamos Google Circa, nacida alrededor de los años 2005, empiezan a aparecer nuevos tipos de base de datos y entre ellos, la primera de ellas que apenas Google presenta estos papers, tanto Yahoo como Facebook toman estos papers y construyen la arquitectura de Hadoop. Fíjense que es prácticamente lo mismo, digamos. Nosotros tenemos Google Circa y Hadoop, donde se basa en estos papers y hacen, digamos, directamente una similitud en cuanto
a cómo va a funcionar. En vez de Bigtable usamos HBase, MapReduce lo usan tal cual y le agregan YARN para una mejora, digamos, en la forma de trabajar con estos procesos y mayor facilidad. Y en vez del Google File System utilizan el Hadoop Distributed File System. Sobre esto montan algunas aplicaciones para hacer un poco más simple el uso de Hadoop. ¿Qué es lo que estaba pasando en estos momentos? Bueno, Amazon tampoco podía procesar el total de la carga transaccional, Facebook no podía escalar su infraestructura a miles de millones de usuarios que tenía en el mundo. Oracle en esa época seguía con la supremacía en las bases de datos relacionales y ofrece el rack a costos muy altos porque corrían equipos muy grandes y permitía un híbrido de un escalamiento, digamos, ya que permitía que muchos hosts corrieran una misma base de datos, pero el almacenamiento seguía siendo el mismo, digamos, y compartido por todos los equipos. Entonces, es como que hizo intentos en su arquitectura para mantenerla, pero realmente quienes patearon el tablero fueron tanto Google y después Hadoop, donde cambian la forma, digamos, de procesar los datos donde y la arquitectura, donde el escalamiento en vez de ser vertical, como es el de estas bases de datos relacionales, es horizontal. Bueno, muchos de estos sitios empiezan a migrar al open source con técnicas customizadas sobre la tecnología que ya existía y empiezan a dividir el problema. Por ejemplo, Twitter y Facebook empiezan a dividir los datos y ponían los datos de sus clientes en distintos servidores, pero ahí empezamos con algunos problemas de persistencia y de restricciones que no lo permitían o no usaban el modelo ACID de aseguramiento, digamos, de los datos. Eh, bueno, Amazon construye el cloud y fue el creador de AWS y construye una primera alternativa con Dynamo en el año 2008. Empiezan a aparecer los clouds con infraestructura como servicio y aquí las aplicaciones crecen aún más todavía. Y luego de esto, con la inspiración de AWS, Microsoft crea Azure, aparece el Google Cloud y otros, ¿no? En esa época Michael Stonebreaker ya estaba creando Vertica, que es una base de datos columnar para analítica, y lo que estaba diciendo en ese momento era que Oracle ya estaba obsoleta y Facebook, que era uno de sus clientes, tenía el mayor problema de datos del mundo. Entonces, aquí da como el fin de la arquitectura y hay que reescribir el código de las bases de datos. Eh, Aquí es cuando surgen estas bases de datos NoSQL y NewSQL y surgen para distintos usos. Por ejemplo, las bases de datos documentales nos permiten persistir los datos JSON directamente en su estructura como algo totalmente nativo. Las bases de datos columnares nos servían mucho para analítica y para analizar grandes volúmenes de datos en muy poco tiempo, datos estructurados y semi-estructurados. Las bases de datos en memoria nos permiten hacer, por ejemplo, todo lo que es procesamiento en línea de cuestiones que teníamos que decidir en segundos. Ya no era como antes que los datos decían lo que había pasado ayer, sino que teníamos analítica en tiempo real. Y estas bases de datos en memoria, como Spark, por ejemplo, para Big Data, era muy usado para esto. Otro tipo de base de datos que surgen son las bases de datos orientadas a grafos. Este tipo de bases de datos son ideales para relacionar datos, por ejemplo, árboles genealógicos o mapas de ciudades. Por ejemplo, Neo4j es una de estas bases de datos. O relaciones entre personas, como lo tenemos en LinkedIn, por ejemplo. Y también, digamos, surge todo esto del Big Data y el ecosistema de Hadoop
y Spark, digamos, gobernando todo este mundo de Big Data. Em, bueno, hasta acá un poco esta revolución de las bases de datos y como conclusión, la primera generación de bases de datos corrían en mainframes o en computadoras de este tipo que eran muy caras también y con pantallas bobas, digamos, los usuarios no eran muchos. Luego con la aparición de las LAN, de Internet, de las PC, las aplicaciones empiezan a crecer de cientos a cientos de millones de usuarios. También aparecen muchísimas aplicaciones web gracias a todo lo que es Internet y cliente servidor. Y la tercera generación de las bases de datos es cuando aparecen los teléfonos celulares, el cloud, el big data y el social media junto con los sensores. Y acá las aplicaciones se exponencian muchísimo más el crecimiento. Hay billones de usuarios que usan las bases de datos, las tecnologías y millones de aplicaciones en el mundo. ¿Cuál es el reto al cual se enfrentan las bases de datos en esta tercera generación? Bueno, en primer lugar, la alta disponibilidad a nivel global. Hoy la caída de un dataset en completo hace que los sistemas de base de datos sigan funcionando. Manejar grandes volúmenes de datos, esto lo logramos gracias a esta arquitectura de Hadoop que crece en forma horizontal con miles de nodos de un clúster enorme. Eh, Datos no estructurados, esto del file system de Hadoop o de Google, permitiendo guardar allí en un file system distribuidos datos no solo de tuplas como habría quedado Code en los años 70, sino que permitir guardar imágenes, sonidos, videos, etcétera, y datos de sensorización o datos de georreferenciales, datos de GPS, por ejemplo. Y el otro punto es el alto nivel de transacciones que puedan soportar las bases de datos y encima con baja latencia. Entonces, este reto, estas necesidades son las que no pudo solucionar la arquitectura relacional y por eso es que aparecen estas nuevas bases de datos. Bueno, hasta aquí quería contarles esta pequeña historia y esta pequeña capacitación en base de datos. Muchísimas gracias y espero que alguno de ustedes pueda estar con nosotros en este año, digamos, con este programa PIL. Adiós.